Ministro Villegas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Gracias por este ratito. Gracias por invitarme. En Santa Fe acordaron los municipales hoy 25%. 18 más 7. 18 en marzo, 7 en julio. En Córdoba, los trabajadores de la salud firmaron con Schiaretti 24%. Fórmula muy parecida, marzo, julio. ¿La provincia no va a ofertar más del 20%? La provincia oferta la inflación. El 18, el 19 o el 20, en todo caso, es una referencia que estructura una propuesta. Si la inflación es 17 y la referencia es 18, el trabajador gana un punto. Si la inflación termina siendo 24 o 25, o la que fuere, el trabajador cobra la inflación. Eso es lo que ofrece la provincia. Mire, yo relaciono muchas veces estas cuestiones de cómo expresamos las cosas y cómo las interpretamos y cómo somos capaces de difundirlas. Muchas veces me lleva a pensar en la evaluación esta aprender, ¿no? Nosotros dijimos desde el primer día que lo que ofrecíamos era un piso del 18% más una cláusula gatillo automática, que no es lo mismo que una cláusula de monitoreo, y que la cláusula gatillo operaba en forma automática con esa referencia del 18%. Entonces, lo que se instaló o lo que instalaron los gremios, en este caso, los gremios docentes, fue que ofrecíamos el 18%. Y es casi una batalla paralela explicar estas cuestiones. Está bien, yo entiendo eso, ministro, pero cuando también nos es sorprendemos que los chicos no comprenden texto, al finalizar quinto año, digo, es muy sencillo y hay que tener mucha gana para confundir un piso con un techo, ¿no? Entonces, digo, cada jurisdicción tiene su presupuesto, tiene sus cuentas, conoce su estrés fiscal y conoce sus posibilidades. O sea, usted garantizar más de un 20 de entrada, salvo que la inflación sea superior, no pueden, ni van a modificar esa propuesta en principio. Nosotros, Paulino, hemos trabajado, en el caso de los docentes, 6 propuestas, 10 reuniones. Mire, yo vengo hoy de una reunión con el resto de los gremios estatales de la provincia, que no son pocos, que agrupan a más de 200.000 trabajadores. ¿Sobre un total de cuántos en la provincia estatales? Estatales total, incluyendo policía, incluyendo servicio penitenciario, que no tienen organizaciones sindicales. El 50% del total son docentes, 300. Tenemos unos 650.000 en total. La población de Neuquén, equivalente, yo siempre lo pongo como ejemplo. 300.000 aproximadamente son docentes. 100.000 son policías, 23.000 son penitenciarios, el resto es todos los gremios de la provincia de Buenos Aires. ¿A la policía cuánto le dieron de aumento? 18. Igual que a los estatales. Sí. Y con las mismas pautas de acuerdo. La referencia 18, con una cláusula gatillo, como allí no hay una negociación, porque no hay un sindicato. ¿Debería haberlo? ¿En algún momento se planteó esa idea? Y es una discusión muy compleja. Yo creo que la Argentina necesita cierta madurez institucional, lo estamos viendo todos los días, para que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas de Seguridad puedan tener una organización sindical que sea compatible con servicios tan complejos como es el servicio de policía o el servicio penitenciario, ¿no? Imagínate una asamblea hoy en el penal de Seiza con la gente que está detenida adentro. Bueno, hay un pabellón en el 47 en San Martín donde estaban a los tiros, ¿no? En la puerta del techo, sin más lejos, entre presos. Entonces, digo, obviamente hay que garantizar los derechos, son trabajadores, tienen todos los derechos constitucionales, pero se necesita cierta madurez. La Argentina necesita caminar un Volviendo, camino importante. Con los docentes, ya es una especie de planteo irreductible donde las partes no van a poder limar asperezas porque se ha llegado a un límite demasiado lejano y es imposible retroceder tanto para unos como para otros, ¿o podrían confluir en un punto de encuentro? No, a ver, Paulino, nosotros, de hecho, seguimos proponiendo diálogo. Todo el mundo nos pregunta, ¿van a resolver esta situación por decreto? Y para nosotros hoy no es una opción el decreto.
Vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir negociando, vamos a seguir proponiendo alternativas. La agenda de educación es muy importante. Sí, pero ¿qué apuestan? ¿Al desgaste? ¿A que No. porque van a descontar los días de paro? ¿Sí o no? Los días de paro los vamos a descontar, sí. Con lo cual apuestan al desgaste y a que la gente no quiera tener descuentos y entonces que vuelva a clase. No. Finocchiaro dijo que un 70% de los docentes había vuelto a clases. ¿Es cierto eso? Y hoy seguramente algo más del 70%. Hoy, los datos que teníamos hoy a la mañana daban un 26-27% de adhesión. Que ya a esta altura uno debe preguntarse si eso es adhesión a un paro o si es la imposibilidad de conducción de alguna entidad gremial que tiene algunos lugares que evidentemente no está pudiendo controlar. Lo dice por Baradel y La Matanza en particular. Nos acercamos a procesos eleccionarios importantes, digamos, también. Esa es una realidad y es parte de los ingredientes de este conflicto. Mire, nosotros... Usted dice que Baradel radicaliza postura porque tiene que defender lo propio en la propia elección. Yo lo que digo, Paulino, es que hay 3 palabras con las cuales yo identifico este proceso de negociación a lo largo de estos largos 2 meses de la parte sindical. 35%, y de ahí no me muevo, 25 y 10%. Rechazo, la otra palabra clave, si uno tiene que graficarlo, y paro. Y en este caso el paro 10 días antes de que arrancaran las clases. Bueno, pero pedían una paritaria nacional que no se hizo por primera vez después de muchos años. Con los argumentos que el gobierno da, que se ajustó el inicial un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Pero... Analicemos y hagamos un debate un día de si la ley de financiamiento educativo y la ley nacional de educación son una paritaria o no. Esta paritaria que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires está enmarcada en la ley 13.552. Para los que somos un poco más técnicos, digamos, podemos distinguir rápidamente qué es una ley que establece una paritaria y qué es una ley que no es necesariamente una paritaria. Digo, teniendo del otro lado dirigentes gremiales con la experiencia y la trayectoria que tienen nuestros interlocutores, cuesta creer que vayamos a paralizar la educación de un país que tiene un déficit enorme en educación por una interpretación de una ley, haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice. Y ni siquiera lo dice, en términos absolutos, el único decreto que reglamenta el único artículo que es el 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Usted ve un componente político, claramente, y que estamos en un año electoral, y que los gremios están volcados a la oposición y por eso cuestionan. Mire, Paulino, el año pasado, que fue un año muy complejo, y que fue un año de toma de posesión y de control del gobierno, donde hubo que ir a buscar los papeles. Mire, ¿vio esas maquinitas que se llaman trozzers que rompen los papeles? Fue seguramente el artículo de librería más vendido en la Argentina en los últimos meses del 2015, porque antes de ir se rompieron todo. Cuando el presidente dijo hace un tiempo atrás, rompieron hasta los papeles, esto es verdad. Y esto generó muchísimas dificultades para la toma del control, por ejemplo, de la puesta en marcha de la obra pública de la que tanto se habla. Pero digo, es evidente que el año pasado el ministro Triaca y el presidente y todo el Gabinete Nacional hicieron un excelente trabajo de reencauzar las relaciones con los gremios. Y déjeme que le enumere algunas cosas, que no es gestión de la provincia, es gestión del ministro de Trabajo de la Nación. Se trabajó sobre el Fondo de Desempleo, que estuvo desactualizado durante 10 años, era 400 pesos en la Argentina el Fondo de Desempleo. Se trabajó sobre el aumento de las asignaciones familiares. Se hizo un primer pulso de mejora del mínimo no imponible, que significó 50.000 millones de transferencias a los trabajadores. Se trabajó sobre el final del año sobre la ley de impuesto a las ganancias. Se trabajó con el ministro Stanley sobre la ley de emergencia social. Se resolvió el tema de la deuda con las obras sociales y se habló con todos los sectores. Algunos se olvidan, y mis amigos sindicalistas en público tal vez no lo puedan decir, pero en privado estoy seguro que sí, que antes hablaba con la doctora, con el poder, el elegido de turno, y los demás estaban afuera. Fíjese que con gobierno justicialista hubo 3 centrales obreras peronistas. Y ahora usted y en dice la que hay una sola, oposición se unifican. Y el gobierno habló con todos y resolvió todos los problemas. ¿Qué pasó entre el 31 de diciembre, que terminamos el año en paz, y el 1 de enero? Además de la celebración del fin de año, que comenzó un año electoral. Ahora, y esto está clarísimo. ¿Le pasa con muchos interlocutores que en privado le dicen cosas que en público después contrarían? Pero por supuesto, ¿O viceversa? y yo creo que a usted también, digamos, porque es a veces el doble estándar de la Argentina, que tiene que ganar una institucionalidad y una transparencia que nos va a llevar tiempo. Tenemos una democracia joven. Antes ustedes comentaban, seguimos hablando del pasado. Tenemos una democracia muy joven,
muy frágil institucionalmente. ¿Usted la ve frágil a la Argentina institucionalmente? Sí, porque, mire, crecíamos a tasas chinas y teníamos decreto de necesidad de urgencia y manteníamos la emergencia económica. Si eso no es fragilidad institucional, ¿cuál es la fragilidad institucional? Quiero abrir el capítulo para Nacho, para Lourdes, para los que quieran. Sí, ministro, le quería consultar porque el ministro Finocchiaro, el ministro de Educación, acusó a Cristina de estar digitando desde las sombras, si se quiere, este conflicto docente. Uno lo escucha a Macri y dice hay que llevar la discusión hasta el final. Uno cree que con esa frase Macri le está dando luz verde a Vidal para que cierre la paritaria por decreto. Uno los escucha a ustedes y dicen no, vamos a apostar al diálogo. Mientras tanto, los chicos siguen sin tener clases. ¿Hasta cuándo se va a mantener esta línea de diálogo? ¿Hasta cuándo hay margen para que los chicos estén sin clases? Ignacio, en primer lugar, la inmensa mayoría de los chicos de la provincia de Buenos Aires están teniendo clases regularmente. Bueno, mi hija, cuéntelo dentro de los que no está. Bueno, así hubiese una sola escuela que esté cerrada, eso es un problema. La solución hoy no es el decreto. La solución es ir a fondo, o ir hasta el final, como dice el presidente, es dar toda la discusión que hay que dar. ¿Y cuándo va a ser el próximo encuentro? Seguramente la semana que viene estaremos convocando un nuevo encuentro. No mañana. No, mañana no, tenemos que trabajar nosotros algunas alternativas que... O sea, va a haber una oferta distinta en principio para el próximo encuentro. Mire, entonces. Nosotros, la oferta siempre ha ido mejorando. Los gremios dicen que modificaron un poco. 10 reuniones. Mire, si usted me da un minuto yo le cuento. Nosotros hicimos 10 reuniones formales, más las reuniones informales, que obviamente siempre existen en estos procesos. Hicimos 6 propuestas. Todas las propuestas tomaron en cuenta las observaciones que nos habían hecho a la propuesta anterior y mejoramos algún aspecto. Mire, un punto de paritaria docente son 1.000 millones de pesos. ¿El aumento va todo al básico? Las licencias, sí. El aumento va al básico y a todos los componentes del recibo de sueldo. Esa es otra mentira que circuló y que se tergiversó. La propuesta del Ejecutivo es anticipar la inflación sobre todos los componentes del salario básico o no básico de los docentes. Pero, mire, nosotros pasamos del 18 al 19 como referencia, más cláusula gatillo. Incorporamos los fondos nacionales. El gobierno anunció el aumento de los fondos nacionales en línea con ese 18% y ajustarlo por inflación si fuera el caso. Del incentivo docente nacional. Del Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Qué cuánto es por docente en la provincia? Y hoy, sin actualizar, 1.200, casi 1.300. Con lo cual sería un 18 sobre eso. Exacto. ¿El último tramo cuándo se cobraría? El último tramo estaba previsto para septiembre. Octubre. Habíamos hablado de 4 tramos, redujimos a 3 para mejorar la situación. Pero déjeme que le diga algo. Mire, yo le decía, hoy estábamos reunidos con los estatales hablando de calidad y continuidad del servicio al ciudadano. Con ellos firmamos un acuerdo muy parecido con cláusula gatillo. Anticipamos un 4,5 en enero. Sí. Ahora en abril vamos a anticipar el 4,5 del segundo trimestre, pero les vamos a pagar adicionalmente porque la inflación pasó por arriba. Que fue mayor, entonces van a tener un 5,3 más un 4,5, entonces ya no es 9 el primer semestre. Entonces la mejor muestra de que lo que decimos nosotros funciona en la realidad son más de 220.000 empleados y sus familias que lo están viendo. Pero además de eso, que si usted quiere es una parte importante del salario, pero no es lo que tenemos que hacer además para cambiar la fisonomía del Estado en la provincia. Hoy nos sentamos a trabajar con el ministro de Economía, con todos los representantes gremiales del Estado durante más de 3 horas para establecer mesas técnicas de trabajo que nos permitan resolver el tema de la continuidad del servicio y la calidad del servicio. Es decir, los estatales de la provincia de Buenos Aires están dispuestos a negociar con nosotros mejoras en la calidad y continuidad del servicio al ciudadano. Bueno, obviamente a cambio de incentivos y de estímulos, ¿no? ¿Me permite una especie de ping-pong? Sí. Así lo abrimos rápido. No? Cooper Jus, en mi ciudad, Las Flores. La situación es muy endeble. Cooper Jus. Desde hace un tiempo viene siendo casi dramática. ¿En qué punto está? Estamos trabajando con el intendente, estamos trabajando con la subsecretaría de Empleo de la provincia, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de Nación,
hemos estado muy cerca de esas situaciones. En la industria del calzado hay 3 o 4 puntos críticos en la provincia de Buenos Aires y estamos ambas jurisdicciones, Nación y provincia, trabajando muy cerca y haciendo un seguimiento de esas situaciones puntuales como la que usted menciona. Atanor, Campana Zárate. Atanor, en la industria, en el polo petroquímico, estamos teniendo algunas situaciones complejas que estamos manejando también, diría, casi a diario y metidos dentro de las empresas con los sindicatos y con los gerentes generales de las empresas y sus equipos técnicos. Atanor tiene un cambio de negocio, eso significa un giro. La Argentina ha estado fuera del panel de inversiones en muchos aspectos, tanto de las empresas nacionales como de las multinacionales. Esto significa cuando hay cambios en la industria o cambios de negocio, hay que hay que reformular inversiones. Esto puede generar situaciones críticas en materia de empleo y estamos trabajando en procesos tanto de conciliación obligatoria como en procesos que tienen que ver con planes específicos para atender y contener esta situación. Tanto subsidios al empleo cuando corresponde, asignación universal por hijo cuando corresponde. ¿Cuántos subsidios tiene hoy en la provincia, más o menos? Nosotros hoy tenemos específicamente provinciales, contando lo que ejecutamos del 2016, estamos más o menos en 3.500 subsidios, más los que tiene Nación, que son importantes. El que está llegando un ratito es el intendente Catopodis de San Martín, en lo que se denomina la capital nacional de la industria, etcétera, por la densidad por cuadra de fábricas que tiene y demás. Él ha declarado la emergencia en materia industrial porque entiende que hay una situación de destrucción de empleo muy importante, etcétera. Hay empresas que están con concursos abiertos. ¿Usted tiene una intervención allí? ¿Tiene un diálogo abierto con el intendente? Bueno, no particularmente en esta situación puntual con el intendente Catopodis, pero sí trabajamos con los sindicatos y con las cámaras empresarias y obviamente cuando se plantea, ahora digo, estamos trabajando muy cerca de la intendente de Varadero, con el tema Atanor, con el tema Ingredion, con otras empresas que están pasando algunas situaciones de esas características, o con el intendente de Chacabuco, que también tiene una planta de Ingredion. Puntualmente con el intendente Catopodis no he tenido contacto reciente por estas cuestiones, pero sí trabajamos atendiendo situaciones específicas o puntuales de la jurisdicción, ¿no? Ministro, bueno, gracias por este ratito y por ojalá que prime la cordura, porque en el medio usted sabe que siempre los días que se pierden de clases son difícilmente recuperables, lo que no se aprende en tiempo y forma después cuesta. Absolutamente. Y relacionado con eso, justamente cuando nosotros hablamos del ausentismo, más allá de iniciar las clases, digamos, lo que tenemos que asegurarnos es que haya continuidad pedagógica frente a las aulas. Un chico que en edad de aprendizaje, lectoescritura, tiene 3 o 4 maestros en un año, por más que tenga los 180 días de clase, su calidad educativa es bajísima. ¿Le van a quitar la personería gremial? Nosotros ¿Van por ese planteo judicialmente hablando? Hay una ratificación de la conciliación obligatoria validada por la justicia. Hemos hecho las presentaciones que corresponden porque no se acató la conciliación obligatoria y se llamó a días de huelga estando vigente la conciliación obligatoria. Cuando una organización gremial tiene personería gremial, el Estado le está delegando un poder enorme en la Argentina. No es lo mismo darle personería gremial en la Argentina a un sindicato que en Austria, ¿no? Entonces, pueden tener cuotas sindicales, pueden tener afiliados, pueden llamar a paro, pueden administrar una obra social. Eso da un poder y una caja enorme. Hay que ejercer la personería gremial dentro de los límites y con el alcance. O sea, ¿van a aplicar sanciones, multas? Absolutamente. Y hasta podrían llegar a pedir... Hemos pedido ya formalmente el inicio del proceso del sumario para que la autoridad de aplicación, que es el ministro Triaca, ejecute un sumario y nosotros hemos pedido la quita de la personería. Todo eso termina en la justicia igual, ¿no? Seguramente. Alguien hizo en algún momento lo que yo hubiera hecho en materia de personería gremial y un día la justicia determinó que los metrodelegados perdían su personería gremial. Su personería gremial. Que no es jurídica, en ese caso era gremial. No, la gremial. Si no es una simplemente inscripta. Y correcto. Entonces hay otras características, ¿no? Ministro, ahora sí, gracias, muy gentil. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. El ministro Villegas aquí con nosotros.